Hola, yo soy Georgie y hoy vamos a hablar de por qué no hay noticias oficiales de Multiversus. Como sabrán, Multiversus sale este año, ¿no? Y cubre hasta máximo abril de 2024. ¿Por qué? Porque ellos habían dicho, como verán acá en pantalla, de que el juego salía a principios de 2024 y principios cubre hasta abril, ¿no? Porque luego sería mediados, que sería mayo, junio, julio, agosto. Y finales sería septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Entonces máximo es hasta abril. Es una terminología que se usa en los videojuegos como el Q1, Q2, Q3, Q4. Pero ellos dijeron principios, no Q1, ni Q2, ni Q3, ni Q4. Q1 sería enero, febrero, marzo y así. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Pero ellos dijeron principios. Así que máximo el juego veremos hasta abril de este año. Yo pienso particularmente que sale este mes. Así que le invito a que vean el vídeo por ahí. Yo creo que sale en marzo. Pero bueno, a lo que íbamos. Tengo 3 puntos. Este vídeo sobre todo lo estoy haciendo porque veo mucha gente ignorante. Y no con ignorante no es un insulto, sino que veo mucha gente que no sabe cómo funciona esto y pone en los comentarios nos odian, hace horrible su trabajo. Incluso leakers, bueno, los leakers para mí son muy estúpidos. Piensan que hacen un favor a la comunidad cuando todo lo que hacen es escupirle al juego y minimizar sus posibilidades de tener éxito. Pero bueno, esa gente es escoria, así que no vamos a hablar de ellos. Aquí van mis 3 puntos de por qué no hay noticias oficiales y tiene sentido de que no la tengan, ¿no? Así que les invito a que vean todo el vídeo, de verdad, para que entiendan el por qué es normal, de hecho, que ellos no den noticias oficiales. Hay 3 puntos. Punto 1. El juego cerró la beta justamente para volver con mucho contenido nuevo y fresco. Entonces no hace ningún sentido que ellos cierren el juego en junio de 2023 y ya literalmente ese mismo mes empiezan a dar noticias el siguiente mes hablando del personaje nuevo que van a hallar y tal. No, ¿por qué? Porque justamente por eso cerraron la beta, porque el público casual y la mayoría de fans se fueron. Entonces por más que el juego siguiese en línea, probablemente ya hubiese muerto a esta época, ¿no? Porque hubo mucho desinterés por parte de la comunidad, sobre todo el público casual. ¿Por qué yo hablo tanto del público casual? Porque la gente tiene la idea de que los fans son los que soportan el juego. Sí, pero no, realmente no. Realmente el tipo de juego bebe mucho más del público casual. Por darle un ejemplo rápido, si los fans somos 1000 personas, los hiper megas fans que nos quedamos jugando ahí cuando el juego ya estaba muriendo, el público casual era 200.000 personas. Entonces entienden la magnitud de gente que había ahí, que por más que sea público casual, la gente se compra skins, pase y tal, y esos son los que soportan realmente al juego, ¿no? Entonces a nosotros que nos gusta mucho el juego nos beneficia realmente que haya mucho público casual para que al juego le vaya bien y vuelvan, o sea, metan más personajes, lo que nosotros queremos, mapas, el contenido siga adelante básicamente. Entonces por eso no lo hacen. Cerraron la beta justamente para volver fuerte meses después y tener un nuevo impacto, un nuevo empuje de jugadores que lleguen al juego y esta vez se queden esperando a que el contenido sea suficiente. Punto número 2. Bueno, eso fue en 2023, pero en 2024, si ya sale este año, ¿por qué todavía no vemos noticias oficiales? Desde enero empezó una cuenta regresiva imaginaria, digamos, ya que como el juego sale este año, todos los desarrollos enfrentan problemas siempre, ¿no? Entonces, si el juego sale este año y más que ellos se dieron como una fecha ficticia de principio 24, ellos no se pueden dar el lujo de decir en enero, hey, salimos en marzo. ¿Por qué? Porque puede pasar cualquier cosa. Entonces Multiversus tiene una mancha muy grande que fue cerrar la beta, que fue la Season 2, que saben que fue horrible, ¿no? Que como 8 meses sin contenido literalmente. La Season se retrasaba, fue horrible. Entonces en enero ellos no pueden decir, el juego Multiversus vuelve en marzo 2024. Y si está llegando a marzo, ellos están apurados y no pueden, dice, vamos a salir en abril. Y es otra vez, es como decepcionar a la gente. Entonces mejor no dicen nada. Y cuando ellos ya están segurísimos que llegan ese mes, van a sacar un tráiler, ¿no? Es por eso. Para no empezar mal ya otra vez, dando una fecha y luego retrasarse o quemarse, poniéndose una fecha muy estricta, ¿no? Y el tercer punto, necesitan sorprender a los casuals, como le dije. Los fans del juego ya estamos acá. Probablemente tú, si ves este vídeo, jugaste Multiversus
o lo conociste después y te llama la atención y estás buscando ahí cuando sale y tal, técnicamente ya eres un fan del juego, ¿no? Por eso estás viendo este vídeo. Y aunque suene feo, nosotros no somos ya el público objetivo de Multiversus. En este caso, ¿no? Porque nosotros ya consumimos contenido Multiversus. Nosotros vamos a volver a jugar cuando salga. O si eres una persona que ya está interesada en el juego, vas a jugar el día que salga, ¿no? Entonces, ellos se están preparando para tener un gran lanzamiento, para que llegue a un gran público, ¿no? Público masivo, público casual. Por eso es que no vemos noticias, por ejemplo en Twitter y tal, que la gente se quejó con Tony de ¿cómo se atreven a dar Tony a tuitear ¿cómo es? Un link ahí de El cocinero de los Muppets. Eso es para la gente que ya somos fan del juego, que ya estamos esperando el juego, ¿no? Entonces, de hecho eso es algo como un chiste interno para los que nosotros ya le seguimos a esa gente. Nadie que sea un público general casual de Multiversus ni siquiera le sigue a Multiversus en Twitter o a Player First Game o a mucho menos al CEO, ¿no? Entonces eso es para nosotros, no para el público casual general que ni siquiera sabe. Hay mucha gente que piensa que el juego de verdad ya cerró. Tienen ese público muy externo que no sabe. Por eso hago este vídeo para los que sí son fan del juego, entre comillas, y no saben este tipo de cosas o no se ponen a pensar, para que no queden como ignorantes comentando ahí de hacen un pésimo trabajo, no nos cuentan nada. Y claro que no nos van a contar nada si están guardándose lo poco que los leakers no liquean, destripando el juego como siempre, arruinando todo. El poco contenido nuevo que tienen no lo van a ir lanzando poco a poco, porque si no, no hubiesen cerrado la beta. El chiste de hacer esta jugada arriesgada de cerrar servidores y volver a sacar el juego casi un año después es para traer suficiente contenido como para que los jugadores nuevos que entren esta vez no dejen el juego, no dropeen tantos jugadores, ¿no? A lo mejor de 100.000 jugadores que entren se queden 20.000, o de 200.000, 30.000 o cosas así, ¿no? Porque si entran 200.000 personas otra vez y el juego es insuficiente en contenido o no tiene lo suficiente como para atraer esa audiencia y nos volvemos a quedar los mismos 1000 fans, el juego va a volver a morir, ¿entienden? Es por eso. No es tan difícil de entender, pero bueno, puedo también entender que haya gente que no sabe nunca cómo funciona el tema de los videojuegos o los desarrolladores y tal, o este tipo de juegos muy específicos, ¿no? los juegos de pelea, de juegos como servicio. Puedo entenderlo, por eso hago este vídeo y espero estén viendo este vídeo completo, porque si no, no van a entender y van a seguir estando ahí de ignorante por todos lados, ¿no? Y tal, eso, suficiente contenido para que el público casual luego se vuelvan fans. Es decir, no es lo mismo tener 1000 jugadores fans que 10.000. O sea, jugadores casual que entra a jugar 2-3 veces por semana, a un jugador que juega todos los días y ahí considera comprarse el pase, ¿no? Porque el juego está jugando muchísimo y le gusta y se compra una skin en la tienda y tal. Entonces, por eso es que hablo de público casual y no tanto de los fans, porque los fans ya estamos acá, ¿no? Que suene feo. Nosotros vamos a estar ahí día 1 y tal. Y yo soy muy crítico con el juego, pero esto es para que entiendan más cómo funciona y de por qué tiene sentido que yo no muestre nada ahora y no se sientan como la empresa es horrible y no. De hecho, yo tengo mis críticas, ¿no? Con el juego, porque fue horrible lo que pasó en la Season 2 y tal. Y a mí me afecta directamente porque yo estoy creando contenido del juego, ¿no? Y tal. Entonces, es eso. Otra cosa sería que cuando el juego salga, ya empiezan a no dar noticias. Y ahí no. Cuando salga el juego, ya cada mesecito su nota del parche. Estamos haciendo estos bugs que estamos arreglando. Ahí sí. Pero ahora no, porque ahora no tiene sentido que de noticias. Porque cuando digan, saquen un trailer y tal, ahí ya va a empezar la cuenta regresiva. Las páginas de videojuegos van a empezar a publicar por todos lados de Multiversus regresa y tal. Ahí ya va a empezar el marketing, ¿no? Y también, ¿por qué tiene una colaboración Multiversus con McDonald's si el juego no está? Por eso tengo un vídeo ahí. Les invito a que lo vean para que entiendan de por qué esto es rarísimo en los videojuegos. Una colaboración activa si el juego no está, ¿no? Y tal, les invito a que lo vean para que entiendan también por qué pasó eso, que es bastante atípico. Y poquito más, gente. Recuerden que todas las noches de lunes a sábado hacemos Multiversus Talk, donde hablamos de este y más temas sobre Multiversus. Mientras nos jugamos algún juego de fondo, vemos torneos de Multiversus de 2022-2023, vemos gameplay. Eso, analizamos partidas, compartimos nuestra pasión por el juego, ¿no? Yo comparto mi pasión con el juego con ustedes y hablamos de nuestros personajes más esperados, mapas, modos de juego y muchísimo más. Así que encarecidamente les invito a que se pasen. Son a las 10 de la noche hora Paraguay. Y eso, si tienen dudas sobre este video o cualquier otro, me hablan ahí.
y podemos charlar. Así que nos vemos en un siguiente video. Espero que hayan entendido el punto y nos vemos en el siguiente. Chau, chau.